Hola, hola, llegamos a la clase número 4 en la que vamos a ver algunos de los recursos de cohesión. A esta clase la titulé Tejiendo y destejiendo el texto y ya vamos a comenzar. Bueno, texto significa justamente eso, ¿no? Tejido. El texto es un tejido, un tejido, un entramado de palabras, de frases, de signos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un poco cómo se teje y se desteje a partir de la cohesión textual, ¿sí? Ahora voy a explicar qué es la cohesión. Empezamos por ver los subtemas de la clase de hoy. Bueno, por supuesto, la cohesión textual, sustitución pronominal, pronombres personales, posesivos y relativos, el uso de adverbios, la elipsis u, también llamada u omisión, sinonimia, sinónimos, hiperónimos e hipónimos y algunos conectores. Bueno, ¿qué es la cohesión textual? La cohesión textual es la relación entre las partes que conforman el texto mediante diversos recursos gramaticales. Algunos de estos recursos son la repetición de palabras, el reemplazo por pronombres, la omisión de palabras ya mencionadas y el uso de sinónimos y conectores. Es decir, ¿qué significa que un texto esté cohesionado? Justamente esto que estoy haciendo acá, ¿no? Que esté como unido, que sus partes estén relacionadas entre sí, que sus palabras remitan unas a las otras. Nos vamos a centrar particularmente en ver aquellos recursos que mantienen cohesionado el texto, pero que se enfocan principalmente en que las palabras no se repitan excesivamente en el texto, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos cuando tendemos a repetir muchas veces una palabra o tenemos un borrador que escribimos y decimos, uy, esta palabra está repetida muchas veces? Bueno, en realidad me voy a adelantar, voy a hacer algo medio desprolijo, pero voy a avanzar acá. Lo primero que tengo que ver es si puedo hacer una elipsis o una omisión de esa palabra, es decir, directamente si puedo eliminarla y se entiende igual por el contexto, ¿no? Los casos clásicos de omisión, es decir, de eliminación de una palabra, son uno en el sujeto y otro en el predicado. El sujeto es el típico sujeto tácito, es decir, no decir el sujeto de la oración porque ya se ha dicho antes y porque se entiende según el contexto. ¿Mm? Entonces, Selena estuvo estudiando para la evaluación, punto, aprobó con un 10. No digo Selena de nuevo, lo estoy dando por sentado. Este recurso se llama omisión y sintácticamente esto es un sujeto tácito, un sujeto implícito que lo damos por entendido. Pero no solamente puedo omitir el sujeto de una oración, en este caso un sustantivo propio, sino que también podemos omitir el verbo de la oración. ¿Cómo podemos hacerlo? Reemplazándolo por una coma, en el caso de que yo el verbo ya lo hubiera mencionado inmediatamente antes. Entonces, Mariela vive en Noruega, punto y coma, Mariano, coma, en Colombia. Ya habíamos visto este caso en la clase anterior, lo repetimos entonces acá. Esa coma que está en rojo después de Mariano lo que está haciendo es estar en lugar del verbo vivir para no repetir, ¿sí? Entonces siempre lo primero que trato de hacer cuando tengo un borrador con muchas repeticiones es ver si puedo hacer estas omisiones. Si no puedo, porque veo que no se entiende, que queda raro, entonces empiezo a apelar a alguno de los otros recursos cohesivos. Tenemos la sustitución pronominal. ¿Qué significa esto? Sustituir una palabra por un pronombre. Tenemos distintos tipos de pronombres. Por un lado, los personales. Los pronombres personales siempre sabemos que son yo, tú, vos, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, ellos y ellas. Pero los que tenemos ahí a la derecha, ¿sí? También son pronombres personales. La, los, las y los, ¿sí? Son pronombres personales de tercera persona y también nos sirven para evitar repeticiones. Entonces, Mariela es mi hermana, ella siempre quiso vivir en España.
lo logró a los 25 años. Ese ella obviamente hace referencia a Mariela y ese lo está reemplazando al deseo de vivir en España. En este caso, el ella sí podríamos haberlo sustituido, no es necesario poner ella. ¿Sí? Mariela es mi hermana, siempre quiso vivir en España. Tenemos la suerte de que en castellano podemos no decir el sujeto de la oración, podemos no decir el pronombre y no pasa nada. Y generalmente si no da lugar a controversia, siempre es mejor hacerlo. Pero bueno, acá para reflejar lo que es la sustitución pronominal, lo coloqué. Papá Noel trajo los juguetes, los construyó él mismo. Y entonces este primer los, que está en rojo, está reemplazando los juguetes y él está reemplazando a Papá Noel. Nótese la diferencia entre este los y este los, ¿sí? Este los es un artículo que acompaña a la palabra juguetes, ¿sí? Acompaña a la palabra juguetes, nos dicen que es masculino, nos dice que es plural y nos dice que son estos juguetes puntuales y no cualquiera otros. Y este los es un pronombre personal que está reemplazando a algo que no está dicho. Y en este caso está reemplazando a juguetes. Bien, pero no solamente tenemos los pronombres personales, también tenemos los pronombres posesivos, mi, tú, su, nuestro, vuestro, todos estos que nos indican la posesión de algo, ¿sí? Entonces, ella es mi maestra, sus clases son geniales. En vez de decir ella es mi maestra, las clases de mi maestra son geniales, puedo decir sus, ¿sí? Puedo apelar al pronombre posesivo. Podría haber hecho otras formas, ¿sí? Pero en este caso estoy ejemplificando los posesivos. Y finalmente tenemos los pronombres relativos, que, quién, el cual, cuyo. Nótese que estos no son este quién y este qué, no son, y este cual, no son los pronombres enfáticos que habíamos visto en clases anteriores y que iban con tilde, sino que justamente esas son palabras, como su nombre lo indica, que sirven para poner en relación otras palabras, para conectar otras palabras, ¿sí? Gardel, cuyas canciones eran magníficas, falleció en un accidente. Gardel, que cantaba bellas canciones, falleció en un accidente. Distintas maneras de utilizar los pronombres relativos para evitar repeticiones. Ojo con el uso de cuyas, que a veces queda como forzado y raro y cargado, ¿no? En este caso creo que no, creo que queda bien. Bueno, podemos también apelar a los adverbios para no repetir palabras, los de lugar, los de tiempo, los de modo, los de cantidad. Ejemplos. Estábamos en la estación de trenes, desde allí partimos. ¿Sí? Para evitar la estación de trenes podemos decir allí. Siempre que me despido me siento triste pero ansiosa a la vez. Así me siento hoy. Así, de esta manera, triste pero ansiosa. ¿Sí? Entonces, los adverbios también nos ayudan para evitar repeticiones de palabras. La elipsis ya la vimos. Pasamos entonces a la sinonimia. Cuando no podemos elegir una palabra, como ya les dije, también podemos recurrir a la sinonimia. La sinonimia incluye tanto los sinónimos, palabras que significan lo mismo, de significado equivalente, los hipónimos y los hiperónimos, ¿sí? Los hipónimos son aquellas palabras que nos sirven para designar un miembro particular, ¿sí? De una clase más amplia. Por ejemplo, en vez de decir árbol, si no encuentro un sinónimo de árbol, que en este momento no se me viene ninguno a la cabeza, podemos usar un hipónimo de árbol, es decir, especificar qué tipo de árbol era, un roble, un ciprés, un pino, etc. ¿Sí? Pero también puedo apelar a los hiperónimos, en este caso árbol es un hiperónimo de roble y roble es un hipónimo de árbol, ¿no? Entonces acá les doy otro ejemplo, mueble es un hiperónimo de mesa, silla y biblioteca. ¿Mm? A veces conviene usar un hiperónimo que es una palabra más abarcativa y antes que meternos, si yo hubiera dicho
acá está la mesa, la silla y la biblioteca, y después quiero volver a repetir esas tres palabras, en vez de volverme loca buscando un sinónimo de mesa, uno de silla y uno de biblioteca, directamente uso un hiperónimo que abarque a las tres y digo los muebles. Bien, la clase es cortita. Hoy compensamos la clase 2, que fue larguísima, con una clase bastante breve, que ya nos queda poquito. Entonces, vamos a ver el tema de los conectores. Los conectores, el uso de conectores no sirve tanto para evitar repeticiones, como veníamos viendo, sino para explicitar las relaciones entre las palabras. No nos olvidemos de utilizar conectores que también hacen que un texto esté cohesionado y que se entienda que hay relación entre sus partes, ¿no? Buscando las relaciones que hay entre las diferentes oraciones, entre los diferentes párrafos, ¿no? Ya sea de adición y además asimismo de igual modo, oposición, pero sin embargo, a pesar de que, aunque tendemos a veces a usar siempre el mismo, a veces, algunas personas. Yo soy muy del pero. Después cuando corrijo digo, no, bueno, vamos a meter algún sin embargo, algún a pesar de que, algún aunque, en el caso en que correspondan, ¿no? Tenemos los conectores de causa y consecuencia, porque, ya que, puesto que, debido a, por lo tanto, por consiguiente, y los disyuntivos, o bien, ya sea que, ¿sí? Que nos dan a elegir entre dos opciones. No nos olvidemos de incluir conectores en nuestros textos. No terminamos acá. Les voy a compartir una cosita más que ustedes van a encontrar como anexo de la clase. A ver, clase 4, anexo. Bien, esto no. Bueno, vamos a ver un pequeño fragmento con muchas repeticiones y ver cómo haríamos utilizando los recursos que recién vimos para evitarlas. Entonces, a la noche antes de dormir le leí a mi hija un cuento. A mi hija le gusta mucho ese cuento. El cuento se llama La reina de las ranas. El cuento habla de un estanque. En el estanque aparece de pronto una corona. Una rana encuentra la corona. Esa rana es proclamada reina. Se trata de un cuento muy divertido. Siempre que termino de leerle el cuento, mi hija me pide que le lea de nuevo el cuento. Bueno, vamos a ver qué recursos utilizaríamos para corregir este esperpento de texto. Entonces, a la noche antes de dormir le leí a mi hijo un cuento. Perfecto, no tenemos ninguna repetición. A mi hija le gusta mucho ese cuento. Entonces, lo típico que veo a veces cuando algunos alumnos hacen este ejercicio es decir, a ella le gusta mucho esa historia, buscar sinónimos. Siempre tratar primero de buscar la omisión, de sacar palabras, ¿sí? Y esa omisión a veces puede estar acompañada de conectores, la utilización de conectores. Entonces, a la noche antes de dormir le leí a mi hija un cuento que le gusta mucho. Punto. Ese cuento ya está dicho. Entonces ahí saqué un montón de cosas solamente agregando un qué. A la noche antes de dormir le leí a mi hija un cuento que le gusta mucho. En realidad acá, bueno, yo creo que tendría que ser le leo, no sé. A la noche antes de dormir le leo a mi hijo un cuento, siempre le leo a mi hijo un cuento que le gusta mucho. El cuento se llama La reina de las ramas, de las ranas. Entonces, le leo a mi hijo un cuento que le gusta mucho, llamado La reina de las ranas. O también, y que se llama, a la noche antes de dormir le leo a mi hijo un cuento que le gusta mucho y que se llama La reina de las ranas. Bien. El cuento habla de un estanque. Bueno, ya dijimos el cuento, ¿no? Entonces podríamos decir directamente, habla de un estanque. En el estanque aparece de pronto una corona. Habla de un estanque en el que aparece de pronto una corona.
Una rana encuentra la corona. Una rana la encuentra. Estela, si bien lo único que hice fue pasarlo de lugar, fíjense que al pasarlo de lugar les cambié el estatus semántico, es decir, antes era un artículo, la corona, ahora es un pronombre personal, la encuentra, ese la está en lugar de otra cosa que ya dije antes, ¿sí? Una rana la encuentra, esa rana es proclamada reina. Esa rana la encuentra y entonces, ¿no? Ahí tenemos un conector y entonces es proclamada reina. Bien, terminó de contar la historia o lo que nos adelantó acerca de la historia y pasa a decirnos su opinión acerca del cuento. Se trata de un cuento muy divertido. No necesito cambiar cuento porque ya lo había hecho hace un montón, entonces no pasa nada. Si quiero, puedo decir, se trata de una historia muy divertida, pero creo que no es necesario porque tampoco es que está prohibido repetir palabras, sino que no hacerlo en dos oraciones continuas o muchas veces en el mismo párrafo. Se trata de un cuento muy divertido. Siempre que termino de leerle el cuento, mi hija me pide que le lea de nuevo el cuento. Entonces, se trata de un cuento muy divertido. Siempre que termino de leérselo, podría ser leer. Ahí estoy agregando dos pronombres eh, anidados, o sea, pegaditos al verbo. Tengo el verbo leer, tengo el pronombre se y tengo el pronombre lo, ¿sí? Siempre que termino de leérselo, entonces gracias al lo voy a sacar cuento y gracias al se voy a sacar mi hija. Siempre que termino de leérselo, coma, me pide, bueno, que le lea de nuevo el cuento, horrible, me pide que se lo vuelva a leer, pero ya dije leérselo, podría ser, me pide que se lo vuelva a contar. A ver cómo quedó este engendro. A la noche, antes de dormir, le leo a mi hija un cuento que le gusta mucho, llamado La Reina de las Ranas. Habla de un estanque en el que aparece de pronto una corona. Una rana la encuentra y entonces es proclamada reina. Se trata de un cuento muy divertido. Siempre que termino de leérselo, me pide que se lo vuelva a contar. Acá lo que estoy pensando es que si yo digo leérselo, estoy haciendo referencia a mi hija, pero a la hija la nombré hace un montón. Entonces sí podríamos nombrarla. Siempre que termino de leerlo, esto es en vivo, hago vivo, no lo había pensado antes cómo hacerlo. Siempre que termino de leerlo, y acá, si yo ya estaba hablando de mi hija y el lector sabe que mi hija se llama Olivia, puedo decir Olivia, Oli. Si el lector no lo sabe, puedo tratar de buscar algún sinónimo, mi chiquita. Y si no, puedo directamente, si no me gusta, eh, puedo decir mi hija de nuevo, porque lo dije hace un montón. Se trata de un cuento muy divertido. Siempre que termino de leerlo, mi hija me pide que se lo vuelva a contar. Bien. Bueno, es un pequeño ejemplo de cómo hacer para corregir un texto que puede ser el texto propio, porque yo lo que siempre recomiendo en escritura, ustedes sé que no todos ustedes son escritores de ficción, pero sí esto mismo podría haber ocurrido con cualquier tipo de texto, ¿no? Que esto igual tampoco era ficción ni siquiera. Yo siempre recomiendo para escribir ficción o para escribir un ensayo, para escribir un informe, para escribir lo que tengamos que escribir, soltarnos y escribir, 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 para no coartar la inspiración, la creatividad, ¿no? La concentración con lo que estamos haciendo. Y después corregir. Entonces,
Siempre que tengamos que presentar un texto de lo que sea, antes hay que revisarlo. Y bueno, estos son los pequeños avatares en vivo de lo que implica corregir un texto que por ahí era un poco exagerado, pero realmente yo misma cuando escribo a veces digo, ay, ¿cómo repetí esta palabra, por favor? Pero estaba concentrada en otra cosa, en lo que quería transmitir, no me concentraba tanto en qué tipos de palabras utilizar. Porque eso también nos frena un poco. Si yo estoy pensando, ay, no, esto ya lo dije, no, entonces no avanzo nunca y mi historia o mi informe o lo que esté haciendo no va a avanzar nunca, ¿sí? Entonces está bueno la corrección a posteriori. Cuando haga el nivel 2 de este curso, también voy a hablar de esto más en detalle, de cómo revisar un propio texto, cuáles son todas las cosas que tengo que mirar, que tener en cuenta a la hora de revisar un texto propio. Pero bueno, vamos de a poco. Entonces, hasta aquí la clase 4, que creo que ha sido la más breve, no conté el tiempo, pero seguramente que sí. Y nos vemos entonces en la última clase donde vamos a ver algunas cuestiones, no todas, porque es un tema inabarcable, pero creo que las que vamos a ver son las más importantes a tener en cuenta a la hora de escribir. Algunas cuestiones acerca, les decía, de los verbos, tiempos verbales, etcétera, etcétera. Nos vemos en la próxima última clase del curso de redacción nivel 1 de la aventura literaria. Chau, chau, hasta la próxima.